Vamos ahora con nuestro espacio de entrevistas para seguir analizando el tema Venezuela y nos acompaña vía Zoom el doctor Hernán Pérez Luz, quien fue embajador del Ecuador ante la ONU y conoce bastante de temas internacionales. Doctor, ahí lo tenemos ya en pantalla, si me ayuda la producción. Buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en Noticias 7 de Ecuador TV. Y queríamos empezar abordando lo que sucedió ayer en la OEA. Faltó un voto para aprobar una resolución en la cual había bastante expectativa por parte de la región principalmente. No se lo logró, la OEA no tuvo esta unidad, este consenso mayoritario para rechazar lo que ocurre en Venezuela. ¿Qué lectura podemos darle, doctor? Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Un saludo a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, fue una lamentable decisión o falta de decisión por parte del Consejo de la OEA. Es lamentable que países como Colombia, Brasil y México, países muy importantes que tienen mucho en juego, digamos, en esta crisis, hayan resuelto pues mirar hacia otro lado. Al final del día, la resolución no era sino un pedido al señor Maduro, que ya lo han hecho pues no solamente millones de venezolanos, sino varias instituciones y gobiernos, que enseñen las actas. Eso es todo. No se entiende la actitud de estas tres naciones, de esos tres cancilleres, sus tres presidentes. Pero eso es simplemente un pequeño capítulo, no es el fin del mundo, digamos. El hecho de que no haya podido pasar. La crisis continúa y la presión dentro de Venezuela debería continuar. Igual las decisiones de ciertos países de imponer sanciones muy drásticas a los jerarcas del gobierno de este señor Maduro. Pérez, muy buenos días. Y en ese sentido, el secretario general de la OEA ha pedido el arresto de Maduro por el baño de sangre que se está presentando en Venezuela y que lo está cumpliendo y lo había anunciado. ¿Qué significa este pedido en medio de la tensión que está viviendo Venezuela en estos momentos? Ha hecho bien el secretario general. Él dirige al final del día un organismo internacional de mucha importancia regional, en solicitarle a la Corte que abra una investigación y pedirle al fiscal que inicie las acciones pertinentes para ordenar el arresto. Ya el Tribunal Penal Internacional, la Corte, abrió la Fiscalía, entiendo, una oficina en Caracas. Venezuela es miembro, es parte de la convención que creó el Tratado de Roma. Así que es una alternativa, me parece que está bien que lo haya hecho, pero como le digo, eso va a tomar tiempo. La presión debe continuar sobre el gobierno de Maduro. Eso es lo importante. Usted decía en una columna en un conocido rotativo guayaquileño, doctor, que por la vía democrática será muy complicado derrocar a Nicolás Maduro y lo vimos ya en estas elecciones del 28 de julio. ¿Cuál es el camino entonces? ¿La fuerza quizás? Bueno, las tiranías no se van por medios pacíficos. No conozco alguna tiranía que se haya ido fácilmente. O se van por resquebrajamientos internos, por disidencias en el seno de estos gobiernos autoritarios, dictatoriales, tiránicos, o se van por una presión muy fuerte de parte de la sociedad civil. No hay otro lenguaje que entiendan que el de la fuerza. Lamentablemente ya estamos, fíjese, al día jueves y hasta ahora el gobierno de Caracas no entrega las actas. Entiendo que ahora va a recurrir ante el Tribunal de Justicia, que es totalmente controlado por el gobierno, para básicamente pedir que les afirmen o les digan que las actas no tienen por qué entregarse y que basta la decisión del Consejo Nacional Electoral. Así que en ese sentido no veo que hayan alternativas todavía para otra vía que no sea la de la presión en las calles, una presión cívica, una presión pacífica, pero tiene que estar esa presión tiene que mantenerse en los próximos días. Es decir, la presión en las calles, doctor, pero la presión internacional puede causar algún cambio en el gobierno de Nicolás Maduro en estas elecciones, sobre todo porque tiene el apoyo de grandes potencias como China, Rusia, Irán, entre otras, por ejemplo. ¿Se siente fuerte, se siente amparado por ellos? Bueno, la presión yo creo que ahora tiene que retomarse. Acuérdese que de alguna manera
la presión bajó, las sanciones bajaron un poco a medida que el gobierno fue aceptando y se llegó a un entendimiento para que se convoque elecciones, porque Maduro, si fuera por él, ya no hubiéramos tenido, no hubieran existido estas elecciones, a pesar que la Constitución no dice. En Venezuela cualquier cosa es posible. Podrían haber hecho una reforma de la Constitución con dedicatoria, alargando el periodo de él por los próximos 15 años si les daba la gana. La presión internacional, las sanciones de Estados Unidos, de la Unión Europea, etcétera, arrinconaron al gobierno y lo llevaron a firmar un entendimiento de que se convoque elecciones y que en esas elecciones se respete a la oposición, etcétera. Mal o bien, porque igual recordemos que el boicot o la negativa, el bloqueo para que sea la señora Corina la primera candidata, luego hubo una segunda candidata que también la bloqueó el gobierno, tercero aceptó que sea el señor Edmundo González. Así que esa presión debe retomarse y debe seguir. Entiendo que es evidente que hay un apoyo por parte de otras potencias, pero ese apoyo no fue suficiente para obligarlo a Maduro a llamar elecciones, que creo que es lo más importante. Ahora estamos en la mitad de esta crisis. Cierto es que él puede encontrar en esas naciones un apoyo, pero las sanciones son muy fuertes, son muy drásticas y Venezuela no creo que pueda aguantar, el gobierno venezolano no creo que pueda volverlas a soportar. Es decir, estamos hablando de una especie de Cuba de tiempos modernos. Me refiero al tema del bloqueo que hubo con Cuba cuando ganó la dictadura de Fidel Castro en estos momentos y de hecho escuchaba un término de una dictadura democrática en Venezuela. ¿Usted cree que es un término bien utilizado? Y repito la pregunta, si quizás estamos volviendo a ver algo similar con Cuba en cuanto a bloqueos económicos a una sola nación. A ver, en Cuba no hay un bloqueo, ese es un absurdo que ellos vienen repitiendo desde hace tiempo. Hay ciertas sanciones, eh, pero Cuba no está impedida de tener relaciones comerciales con China, por ejemplo. Y hoy en día, como usted sabe, China es el socio comercial número uno de muchos países de América Latina, así que no es esa realmente la explicación o la justificación que se dé a la crisis económica por la que atraviesa. La dependencia económica de Venezuela, del gobierno de Venezuela, realmente, con respecto al sistema económico occidental, sí es muy grave, sí es muy grande. Y yo creo que retomar las sanciones va a tener algún efecto. Ahora, eso va a demorar. El problema aquí es inmediato y inmediatamente lo que tenemos es que debe haber una consistencia de los 17 países que votaron ayer en la OEA. Esos 17 países deberían ya reconocerlo entonces a González como el presidente de la República elegido. Eso sería un gran paso, siguiendo el liderazgo, la decisión que tomó el gobierno de Perú. Esos 17 países de alguna manera tendrían que forzar a entender a las tres potencias, o digámoslo así, a las otras gobiernos regionales que cambien de actitud, porque el mensaje que puede darse al interno de Venezuela es porque obviamente la OEA le ha dado la razón a Maduro y eso no es verdad. Por otro lado, debe continuar la presión interna. Esa es la clave. Las dictaduras no caen así lo pidan pues, países extranjeros, etc. Tiene que ser dentro de la sociedad. Yo sé que es difícil. Aquí un silencio que me parece lamentable es el silencio del Vaticano. Sería interesante, yo creo que haya una posición muy fuerte. Han habido ya 17 muertos, pero sobre todo el anuncio del señor Maduro de que iba a ocurrir un baño de sangre. ¿Cómo se le imagina a un líder de una nación avisar que va a haber un baño de sangre en los próximos días si no se respeta su decisión de ser reelecto, ¿no?
Y justamente por eso las protestas tienen que seguir en las calles, doctor Pérez, en medio de que la líder de la oposición, María Corina Machado, y otros líderes también dicen que se van a quedar en el país, se van a quedar luchando en Venezuela hasta la muerte, a pesar de ya tener un asilo político ofrecido por Costa Rica. Esto le va a poner entonces la temperatura a las protestas en Venezuela en los próximos días. Tendremos que observar de que van a aumentar, que puede efectivamente presentarse ese baño de sangre. Es probable. Ya ha habido, ya han habido pues, ya casi Más de más 17 muertos, a eso nos referimos. lamentablemente, yo no veo otra alternativa y creo que lo tienen claro en Venezuela, ¿no? El otro día un joven venezolano dijo algo que me llamó la atención. Dijo, preferimos pasar 30 días de hambre que 30 años más de dictadura. Ya no hay otra alternativa, a menos que obviamente en esa presión haya una decisión, un resquebrajamiento de las Fuerzas Armadas en sus altos mandos. Creo que es probablemente el camino más viable o más lógico en esta crisis. Estados Unidos es también un actor clave, según se ha mencionado, sobre todo porque se ha criticado Joe Biden de cierta cercanía en los últimos meses con Nicolás Maduro, la entrega inclusive de Alex Saab, quien se decía era el testaferro del presidente venezolano, pero además Estados Unidos está a vísperas de una elección presidencial muy importante también. ¿Usted cree, doctor, que eso juega un papel también importante dentro de esta crisis venezolana, lo que puede hacer Estados Unidos y su nuevo presidente? A ver, evidentemente que el rol de los Estados Unidos es crítico en esta decisión. Fue gracias a la presión de los Estados Unidos. Primero recordemos las sanciones las impuso el gobierno de Obama. El presidente Trump más o menos continuó con esa misma política. Y el gobierno de Biden, quizás que ahora se puede decir que quizás que cayó en un error, pero yo no creo que sea así. Negoció con Maduro el aflojamiento de las sanciones a cambio de que él llame elecciones, que era lo más importante. No ha respetado el resultado electoral, aquí no queda otra cosa que volver a apretar estas son sanciones que básicamente van dirigidas a los gobernantes, a la plana mayor del gobierno, no son sanciones dirigidas al pueblo, son sanciones dirigidas a la familia de Maduro, a él, a toda su pandilla, digamos. Ese es el punto clave, yo creo. Doctor Pérez, y en el contexto de las elecciones también que se va a entrar acá en nuestro país en el 2025, tener un partido político que ha respaldado a Venezuela puede traerle resultados adversos en las próximas elecciones. Bueno, es lamentable que nuevamente el correísmo esté, quien dice, pues, fuera del movimiento de la historia, ¿no? Yo no veo el daño que le ha hecho Maduro a la izquierda latinoamericana es casi irreparable. Y la actitud de necedad y de total ceguera por parte de estos señores aquí en Ecuador, de aplaudir el gobierno, el régimen dictatorial, tiránico de Maduro, creo que le va a pasar factura, una factura muy fuerte, porque el país que claramente ha entendido. Lo curioso de esta crisis es el hecho de que gira alrededor de un tema fáctico, objetivo, y son las actas. La habilidad, señora Corina, es haber Machado, es haber puesto en el centro ya no su candidatura o la candidatura del señor González o su movimiento, su liderazgo, que es importante, pero el problema aquí es enséñenme la SAC. A medida que pasan las horas, eso no se ha dado. Entonces, hay realmente ahora sí un punto, un centro, un epicentro de esta crisis que se va a ir profundizando. Aquí en el Ecuador, venir a decir que las elecciones han sido lo más limpias y lo más puras, realmente es deplorable lo que pasa. Y ojalá que tenga muy en cuenta el electorado en las próximas elecciones en el Ecuador esta situación que está pasando en Venezuela, con el agravante de que hay una desconfianza en Venezuela enorme con respecto al órgano electoral.
y ojalá que en el Ecuador recuperemos esa confianza, porque esa confianza aparentemente pues se ha ido socavando, se ha ido diluyendo de acuerdo pues a ciertas encuestas que se han hecho públicas. Doctor, muy rápido, por honor al tiempo, ¿usted cree que esta crisis que estamos viendo en Venezuela va a durar quizás más de una semana o inclusive Nicolás Maduro va a terminar su periodo de 6 años? Es difícil predecirlo, realmente yo no tengo, pero creo que la oposición está unida. Creo que el tema de las actas es un factor de unión y de fuerza que no había antes. Creo que el gobierno no solamente que ha perdido base popular, usted no ve en las calles sino policías, no ve manifestantes a favor, y ve a una población decidida, digamos. Entonces creo que va a durar unos días, pero no le puedo decir cuánto y cómo va a terminar. Doctor Pérez, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista en Noticias 7. Que tenga un excelente día. Muy bien, muchas gracias. Hernán Pérez Luz, ex embajador del Ecuador ante la ONU, analista político e internacional. Con esto nos vamos, María Mercedes, a una pausa, pero cuando volvamos, el enlace público, la fuerza informativa, pues tiene mucha información. Nos vamos a una pausa y ya volvemos.